pues viendo lo que pasó con las elecciones pasadas, que quedó pues Abelardo y Cepeda, muchos de mis seguidores como que me dijeron, Sofi, ¿qué va a pasar entonces con el dólar? Si gana el uno sube, si gana el otro baja. Entonces yo les pregunté, y aquí tenemos unas preguntas que tú no las vas a responder hoy para saber qué hacemos, si compramos o qué con el dólar. Va. ¿Va? Vea, pero para que la gente lo conozca, ¿tú qué fue? ¿Tú te ganaste? El premio del Banco de la Pues para República. que la gente diga, ¿usted por qué saben? Porque cualquiera hoy en día habla, pero... En el 2024 el Banco de la República me dio el premio al mejor pronosticador de la tasa de cambio del país. Y creo que va a ser el único porque el concurso no lo van a volver a hacer, entonces va a ser el único. O sea, tú le pegaste al valor de... Una desviación de 20 centavos frente a lo que fue el precio de cierre. A lo que iba a quedar el dólar. Sí, fue un trabajo conjunto que hicimos con Juan Pablo Vieira, con el modelo de ellos y un modelo de análisis de sentimientos, que lo que hizo fue analizar el sentimiento del mercado, opiniones de los expertos, analistas, principales fondos, versus el modelo predictivo que tiene Vieira de nuestro amigo Juan Pablo Vieira de JP Tactical Trading, de análisis fundamental y análisis técnico del dólar. Cuando se unieron los dos, se promedió y nos dio un valor. Pero tu especialidad como economista entonces es el dólar. Divisas, entender el dólar. Entonces lo que nosotros queremos es eso. Y mira, entonces, para que veas, la primera pregunta que nos hicieron es, ¿por qué después de elecciones, ver que quedan los candidatos Abelardo y Cepeda, el dólar cayó y la bolsa subió? Bueno, eso es un factor, una prima de riesgo que se va descontando. El mercado venía descontando que Iván Cepeda iba a ganar en primero. Entonces, ¿qué es lo que importa acá? La visión de cada uno de ellos. A ver, aunque en Colombia el tipo de cambio es libre, es decir, no somos como en Argentina que el tipo de cambio es fijo. ¿Qué significa eso? Que los factores que pueden afectar o no el tipo de cambio de un país, en este caso sería el peso contra el dólar. La gente suele pensar que el gobierno es el que maneja el tipo de cambio, entonces cuando el tipo de cambio sube mucho, el dólar está caro, es culpa de, cuando el dólar está barato es gracias a... Pero hay gente que dice que cuando baja el dólar es gracias a otras cosas, pero cuando sube sí es culpa de ese, ¿cierto? Gobierno. Pero en realidad son muchos factores. En una economía con tipo de cambio fijo, como en China, en Argentina, si la tasa de conversión, ese valor sí es responsabilidad del gobierno, porque es el que lo decide. Aquí en Colombia era así. Aquí no. Era así antes, ya no. Ya no. Ya somos tipo de cambio libre, es decir, que responde a la oferta y la demanda de dólares dentro de nuestro país, pero también a la expectativa. Como es libre, no solamente es el flujo, sino no son los flujos actuales, sino los flujos esperados en el futuro. Entonces, cuando un gobierno abiertamente de izquierdas, que está en contra del sector mineroenergético, que representa el mayor flujo de dólares hacia el país por las empresas mineroenergéticas, como Ecopetrol, entonces uno dice, no, es un gobierno que no le va a apostar a la minería, a la extracción petrolera, ni al fracking, que se espera que hayan menos flujos de dólares hacia nuestro país. Menos entrada de dólares. Y con menos dólares, por una demanda constante, el precio al alza. Entonces, el mercado comienza a descontar esos efectos. Pero con un gobierno como Abelardo, que es un gobierno abiertamente, está abierto a la economía, le gusta el comercio internacional, va a apoyar y va a tener herramientas para poder potenciar el sector mineroenergético que ha venido sufriendo mucho, que es lo que se espera, que haya una mayor producción, una mayor comercialización y un mayor flujo de divisas al interior del país. Entonces, por eso se empiezan a descontar desde el presente. Podríamos decir que entonces hubo una gran ola en donde se creía que Cepeda ganaba ya en primera vuelta. Claro, las encuestas lo ponían que pasaba, sí. Entonces fue una gran sorpresa para el mercado ver que Abelardo quedó en el segundo lugar. ¿Y crees que eso fue lo que le gustó? De primero. Bueno, perdona. Cuando digo segundo, no me refiero a que quedó pues como... sí, fue a competir. Quedaron ahí entre finalistas, digamos, que era algo que de pronto no se esperaba. ¿Eso le gustó al mercado y por eso el dólar bajó o qué? Claro, no sé. Es un gran síntoma de confianza, como él pasó con una diferencia de 600. ¿Cómo se interpreta esa confianza? Es que es lo que queremos entender. ¿Cómo se interpreta? Bueno, pues sí, tú dices, hay confianza, ¿cómo es? Pero la confianza no se ve. La vemos en el tipo de cambio. Okay. A ver, teníamos con dólar subiendo, llegó hasta los 3.800 pesos, ahí se relajó y se están con los 3.730, 6.760, y el viernes cierra la bolsa, a las 3 de la tarde cierra el mercado, las elecciones son el domingo, y el lunes a las muy 9 de la mañana el dólar abre a 3.540 y tantos pesos. Es decir, toda esa diferencia era una prima de riesgo que el mercado venía descontando en caso de que Cepeda quedara en primera o pasara de primero a la segunda vuelta. Como eso no se materializó, ¿qué es lo que vemos? Hubo una caída, las personas que se habían posicionado, por ejemplo, en largo, posiciones de compra largos, esperando que Cepeda ganara, pues todas esas posiciones se revirtieron de inmediato, se van a otros factores cortos, no, fue síntomas de confianza. ¿Qué es lo que pasa? Que el dólar comienza a bajar porque se espera que si Abelardo de las Piedras gana,
pues vamos a tener un mejor crecimiento, un mejor flujo de dólares hacia nuestro país. Y Y eso favorece la tasa de cambio. esa misma confianza o esa inclinación hacia Abelardo y pues las propuestas que tienen más al crecimiento del sector, bueno, de las empresas, hablemos de la economía, es lo que también impulsó que la bolsa Licolcap creciera también. También, porque es lo mismo, hay nueva expectativa de que en un gobierno más abierto que realmente le quite tanta traba, tanta vaina que tiene el sector privado en Colombia, pues eso impulsa la confianza empresarial, no solo de los empresarios locales, sino de los extranjeros. Con un gobierno abiertamente de derechas que cree en el sector privado, en el comercio internacional, en la libertad económica, ¿qué es lo que se espera? Pues mayores flujos, los inversionistas van a ver con un mejor clima de seguridad este país y van a venir a impulsar eso. Y recuerda que el precio de una acción no es lo que está vendiendo la empresa hoy, sino lo que se espera que venda mañana. Entonces, si se espera que en el futuro estas empresas van a tener mayores facilidades, desde hoy empezamos a ver mejoras en sus valoraciones. ¿Por qué crees que si Cepeda llega a ganar, el dólar también va...? El dólar se dispararía. Pero ¿y por qué no pasaría lo mismo que con Abelardo? Porque O se mantenga igual, no sé. Porque se reducirían los flujos de dólares hacia Colombia. Recuerda, son oferta y demanda. Entre más dólares llegan a Colombia y una demanda constante de dólares, lo que necesita la economía para operar en dólares, comercio internacional y todo el cuento, el precio del dólar cae. Okay. Pero eso ¿cómo hacemos para traer más dólares al país? Pues tenemos que exportar más, venderle más al mundo, hacer mayor intercambios. ¿Y qué es lo que es nuestro principal motor de flujos de dólares? Pues principalmente debería ser el sector hidrocarburos. Pero Ecopetrol, en este gobierno de Gustavo Petro, ha venido cayendo y descendiendo porque no han, pues del Ministerio de Minas y Energías no han autorizado la exploración y la extracción petrolera ni minera. ¿Qué es lo que hace eso? Que produzcamos menos, que le podamos vender menos al mundo y si le vendemos menos, pues menos flujos. Y Iván Cepeda ya ha dicho que él va a profundizar las reformas del gobierno Petro. Es decir, que va a seguir como venimos y las va a profundizar, va a empeorar. Es decir, menos exploración, menos extracción, menos comercio, menos flujo de dólares. ¿Qué pasaría? Menos dólares en el país con una demanda casi constante que necesita la economía para operar, hace que el dólar se dispare. ¿Y cómo le podríamos responder a esas personas que hablan de que les molesta el tema del fracking, que es algo, pues bueno, delicado para la naturaleza, pero ¿cómo lo ves tú? El fracking es una técnica de extracción petrolera que se usa ampliamente en el mundo. No, esto no se inventó ayer, esto ya lleva muchas décadas encima. ¿Que han ocurrido desastres ambientales? Sí, claro, como todo lo que se hace en la humanidad. Si uno se pone a utilizar un fertilizante y si te pasas la mano, pues causas un daño ambiental. Total. El punto es que ahora contamos con la tecnología, el capital, los inversionistas y las personas profesionales que están dispuestos a hacerlo de manera adecuada en Colombia. Además que hay una regulación internacional que se puede aplicar en nuestro país para poderlo utilizar. Es una técnica muy barata de obtener energía, que es el petróleo, que es un activo altamente demandado por el mundo. Es decir, estamos con los huevos de oro enterrados y nos da miedo sacarlos. Pero no, muchachos, a ver, hay que sacar eso para poder que nuestra economía pues siga prosperando y un sector tan delicado que le da muchas remesas y un ingreso muy importante al gobierno para poder hacer ayuda social. O sea, que tú crees que parte de nuestra economía no se está aprovechando al hacer toda esa exploración. Totalmente, estamos destruyendo nuestro potencial. Es decir, es como si yo soy un atleta que puedo correr 100 metros planos en 20 segundos y me ponen a cargar bultos de cemento, pues están destruyendo mi potencial. Mi potencial está en correr, no en cargar bultos de cemento. Lo mismo pasa con estas empresas como Ecopetrol. El potencial de Ecopetrol está en sacar petróleo, no en hacer cursos de medio ambiente. Para eso está Greenpeace. Wow, está interesante. Bueno, vamos a ver también qué pasa porque Ecopetrol es una acción que me interesa porque es una de las que más peso tiene en el Licolcap. Sí, ha venido cayendo que da miedo. Pues, Ecopetrol, no me asuste, pero esa se recupera. Es que Ecopetrol era una empresa que hace 10 años valía 115 billones de dólares y hoy está por los lados de 64.000. Entonces es una destrucción de valor de cerca del 50% en un periodo muy corto de 10 años. ¿Qué es lo que necesitamos? Es fortalecer el sector minero energético porque el mundo necesita dos cosas: energía barata y microprocesadores. Los microprocesadores no los hacemos aquí en Colombia, pero que sí podemos producir energía barata y que eso lo hacemos con el petróleo, con el gas y pues necesitamos aumentar eso, no desaprovechar el hype. Si alguien que es de izquierda o hace parte de esta ideología, entonces tendría sentido que invierta en bolsa. Los socialistas no creen en las empresas y todo lo ven. Es que los socialistas son un caso curioso. Pero debes trabajar para una empresa sí o sí, ¿no? Así sea socialista. No, a los socialistas les gusta así el hipismo y vivir de subsidios y subvenciones y de vivir del cuento. Ellos viven del cuento, de subvenciones de George Soros y todo el cuento. Okay. El punto es que, a ver, a los socialistas odian las empresas, ¿verdad? Es que es algo tan sencillo como esto. Los socialistas se quejan porque no trabajan porque son explotados.
No emprenden porque se convertirían en explotadores, pero se quejan del desempleo. Así que no les gusta ni la sopa ni la sal y quieren que todo lo solucione así. No, la queja no resuelve nada. A ver, los socialistas ven al empresario como un explotador, como un ser que hay que aniquilar. Cuando se convierten en socios al comprar una acción, pues ellos serían parte de ese complot. Así que no lo hacen, pero lo deberían hacer. Todo el mundo, independientemente de la ideología que tenga, debería invertir para poder construir su patrimonio. Pero claro, el socialista tiene la cabeza llena de estupideces que dice que no, es que eso es explotación, eso es la plusvalía, que es el pedazo del beneficio que el empresario le extrae al trabajador. Por eso son tonterías, muchachos. Invertir es construir, es aportar, financiar una empresa que hace una actividad económica en el sector real, que genera bienes y servicios. Esos bienes y servicios le mejoran la vida a los ciudadanos. Y ahí se benefician los accionistas, los socios, los fundadores, los directores ejecutivos, los empleados y los consumidores. Es decir, cuando inviertes en bolsa no solamente estás comprando el precio de un ticker, no, estás comprando un proyecto productivo que crea empleo, que vende mercancías y que hace que los países y las naciones se desarrollen. Así que si quieren ayudar al mundo, inviertan. Si quieren ayudar a los pobres, inviertan. Pero si quieren seguir viendo el cuento, pues sigan del cuento. Y no hagan cuentas. Esta mañana me criticaban porque yo subí un post a Instagram en donde decía que no daba mi inclinación y trataba de inclinarme por ningún candidato para generar todo ese odio que hay, que está pues muy maluco. Pero yo decía que sí me preocupaba porque yo ahora invierto en bolsa y yo quiero que las empresas le vayan bien, porque a la larga esas empresas generan empleo, yo también me veo de una otra forma beneficiada. Entonces, no entendía por qué las personas que me siguen, que nos interesa invertir, ahora me dicen, no, Sofi, qué mal. Entonces quedo como que no es coherente, quiero ganar, pero no quiero entonces apoyar el sector empresarial, o no sé. Es que eso es la envidia. La envidia no es querer lo que el otro tiene, es querer que los demás no tengan lo que yo no tengo. A la gente no le interesa el patrimonio, no quieren el patrimonio de los empleados de nuestro país, solo quiere que esos empresarios no lo tengan, porque cada vez que vemos a alguien que les va está yendo mejor que a uno, le recuerda que a uno también le podría ir mejor si hiciera las cosas bien. El punto es que a la hora de invertir no se invierte con el corazón, se invierte con la razón. Compramos activos, invertimos no porque creamos en determinada ideología política, ¿no? Sino porque queremos ver bien a las personas, empezando por nosotros mismos. Cuando compramos activos, acciones, ETFs, lo que sea, lo que estamos haciendo es construir patrimonio. Pero para construir ese patrimonio, para enriquecernos, hay que crear riqueza para otros. Porque al final la valoración de las acciones, de los activos, no son más que las ventas de las empresas. Pues así funciona el dinero, ¿no? Ganas tú y gano yo. Eso. Tenemos que ganar. ¿No? Enriquecer, enriqueciendo, no hay otra. Primero hay que dar para luego recibir. Cuando compras un activo, ¿qué estás comprando? Una producción futura que le va a mejorar la vida a un montón de gente y esperamos que de ahí todos podamos ganar. Claro, en ocasiones las acciones caen, porque claro, hay empresas que se quiebran, porque el nacimiento y quiebra empresarial es una cosa natural de la economía. Así que lo importante es que cada vez hayan más empresas para que la competencia haga que se vayan las empresas malas y queden las mejores. Como antes yo no tenía nada, pues a mí no me importaba. O sea, pero ahora claro, si se tiene, pues uno se empieza a preocupar un poco más. Entonces la gente que de pronto hoy en día no ha podido de pronto invertir, construir algo, de pronto es ese dolor de no poder crecer económicamente en un país como este, será ese sentimiento también el que lleva al odio y que entonces me voy con este y que el otro no, para que no crezca el otro. Hay algo que hay que tener claro. Ningún político, ninguno nos puede enriquecer, pero cualquiera de ellos nos puede empobrecer así de rápido, con la inflación, con los impuestos, con una carga tributaria que te asfixia o con la dificultad para crear empresas y generar empleo. ¿Qué es lo que hay que entender? Que lo que necesitamos no es un político que nos mejore los problemas, nos solucione los problemas, no, sino uno que nos deje el camino libre para que cada uno de nosotros pueda solucionarlo. Y las soluciones, muchachos, sale de las empresas. Vea, yo les apuesto todo mi salario anual. No es mucho, pues tampoco a que hagan cuentas. No, con números. Yo le apuesto a que todo lo que te mejora la vida salió de una empresa y nada de un ministerio. Así que cuando defiendes un político, entiende que ellos no te mejoran la vida. Los que te mejoran la vida son los empresarios. Tu teléfono, el internet, el berraco cable, el suelo que estás pisando, todo salió de una empresa. Así que con más empresas vamos a tener más soluciones, pero necesitamos políticos que favorezcan el crecimiento empresarial, no aquellos que los vean como enemigos. Porque cuando ves al solucionador de problemas, a los empresarios como enemigos, pues al enemigo se le quiere destruir. Y si esto ya los que hacen soluciones, por eso el resultado siempre es el mismo, pobreza y miseria. Vamos con la segunda pregunta que hizo alguien y es, ¿cuál es la proyección del dólar si gana Cepeda o si gana Abelardo? Bueno, ¿qué expectativas hay ahí? Por el lado de Cepeda primero. Lo que veríamos es otra vez el descuento de prima de riesgo, más o menos volviendo a los techos de 3.800, 3.900 pesos muy rápido. Así.
¿3.800? 3.800, 3.900 pesos muy rápido, Ajá. si gana Cepeda. Ok. Y después, dependiendo de lo que empiece a hacer, podríamos empezar a ver dólar 4.200, 4.300 Pero cuando tú pesos. dices 3.800, estamos hoy, ¿qué? Sobre los 3.500, ¿no? Para 3.500 y ubicarnos. pedacitos, sí. Eso. Estos 3.800 estamos hablando en un corto tiempo de que después de 6 meses. No, es ya, o sea, si gana, es ya, así, Eso muy es lo rápido. que dice tu análisis Sí, de más o menos, comportamiento. que son los flujos de activos que vemos. Ahí hay unas reservas de compras de dólares y de venta de dólares en nuestro país, que entonces tienen unos techitos. Estos techos son los primeros puntos que va a buscar la liquidez a tocar. Entonces, cuando el riesgo se materialice de Cepeda, podemos ver que rápidamente van a llegar a 3.800, 3.900 muy rápido. Es decir, en cuestión de apertura de mercado. Y que en los próximos días esos techos empiezan a romper dependiendo de la gravedad de las propuestas y los discursos políticos. Porque recuerden, si hay un gobierno que va en contra de las empresas, que es lo que esperamos, que a las empresas de nuestro país le vaya peor. Si a nuestra empresa les está yendo peor, van a venderle menos al mundo. Si le venden menos al mundo, van a haber menos ingresos de dólares en el país. Es decir, que con una oferta limitada de dólares y una demanda cada vez más grande, porque la gente busca protegerse, el precio se dispara. Entonces, si estamos hablando de que en el corto, inmediato plazo, más bien estamos diciendo que podría llegar a los 3.800, en el largo, ¿en cuánto visualizas tú que puede llegar el dólar? Entre más lejos veamos, es más difusa la foto. Sí. Entre más lejos, pero por ejemplo, en cuestión de un par de meses sí podría ser dólar a 4.100, 4.200 pesos. 4.200. Una vez ya sea ya, incluso sin posicionarse, porque ya sí se sabe que va a ser y va a continuar el gobierno de Petro, el mercado empieza a descontar esos factores de riesgo muy rápido. Algunos flujos de capitales importantes en Colombia se fueron durante estos 4 años del país. Muchos otros se quedaron esperando las elecciones. ¿Hablas de inversionistas? Sí, inversionistas locales, incluso empresarios, personas de alto patrimonio en Colombia. Muchos, por el pánico a Petro, sacaron su capital durante los 4 años, que hemos visto una fuga de capitales tremenda en nuestro país. Pero muchos otros se quedaron. Esos otros se quedaron esperando que de pronto el gobierno de Petro era pasajero, que iba a venir un cambio de paradigma, un cambio de modelo. Pero si gana Cepeda, esos capitales que se habían quedado a la espera de que la cosa mejorara, pues se van a ir, se van a llevar los dólares. Y vamos a tener menos dólares en Colombia y con cada salida de dólares, con cada fuga de capitales, sube la tasa de cambio. Y explícanos para que cualquier persona lo pueda entender, el impacto realmente de que nosotros empecemos a tener un dólar alto. O sea, ¿eso qué implica para el ciudadano de a pie a la larga? Lo primero es que el dólar no solamente lo usamos para cuando vamos de viaje, no. El dólar, hay muchas mercancías, los bienes importados que se tasan en dólares. Fertilizantes, o sea, todo el sector agrícola, nosotros no producimos nada de eso. Aquí en Colombia no hay empresas de fertilizantes, de biodegradadores para los cultivos, o sea, sectores esenciales dependen en un 60-70% de mercancías importadas. Si el tipo de cambio aumenta, si hace que cada vez comprar esas mercancías sea más caro, pues los precios domésticos de esas mercancías que se producen con eso que compramos afuera, pues sea más caro y empezamos a ver impactos inflacionarios. Entonces, subas en los precios de los alimentos importados o las importados. Los energéticos también, recordemos que el petróleo se negocia en dólares, el gas se negocia en dólares. Hablamos de inflación, gasolina, todo sí, empieza a subir. empezamos a ver. El primer deterioro es el deterioro de los precios que de los bienes importados. Después, ¿qué vamos a empezar a ver? Mayores dificultades para los exportadores. Si tu cesta de importados cada vez sube más, pues lo que exportes hay que descontarle ese factor. Lo otro también es importante cuando sube el dólar es que el endeudamiento exterior, la deuda externa que se tasa en dólares, pues también incrementa. Y lo que hace que el gobierno tenga mayor necesidad de financiamiento. Es decir, nos machacan a impuestos. Aumentan los impuestos corporativos, que son el de las empresas, que ya pagan el 35%, las personas naturales pagan el 39% solo en renta, y empezamos a ver una cascada de impuestos adicionales. Cuando aumenta la inflación, también aumenta el recaudo del gobierno. Porque la inflación es un impuesto que pagan los pobres, porque hace que el dinero cada vez le alcance para menos y el gobierno licúa su deuda interna para poder compensar la deuda exterior. El punto, muchachos, es que el dólar no es solamente un billete para viajar, es un billete que nos permite moldear nuestra economía para traer maquinaria, equipo y tecnología para poder hacernos más productivos. Y cada vez eso es más costoso, nos cuesta más ser más productivos, lo que nos dificulta salir pues adelante y tener una mejor malla de procesos económicos y productivos en el país. Listo, entonces ya tenemos la expectativa de qué pasa con el dólar con Cepeda. Ahora, muy rápido, si gana Cepeda, muy rápido vemos otra vez ese descuento. Esa caída se compensaría de una, sí, listo. Muy rápido. ¿Qué pasa con Abelardo? Con Abelardo pasa algo curioso, él nunca ha sido presidente. No ha estado en política, pero va de la mano de José Manuel Restrepo porque fue ministro de Hacienda, una persona que tiene un recorrido importante. Su plan económico, al menos lo que nos ha dejado ver en su proyecto económico,
se ve un apoyo grandísimo al sector minero energético, es decir, de nuevo volver a explorar. ¿Qué sectores sufrirían, por ejemplo? El sector agrícola la tendría un poco más complicada porque el foco se centra es en el minero energético. Pero es muy buena noticia para el sector empresarial en general. Porque, por ejemplo, la pelea que tuvimos con Ecuador, que aranceles del 100%. Sí. Okay. Habla de una persona más amante del comercio, muy cercano a Estados Pues Unidos. Él es empresario, ¿no? Yo con creo buenas que entiende relaciones. lo que es ser empresa. Entiende la importancia que son las empresas. Entonces, lo que deberíamos ver es un fortalecimiento del tejido empresarial. El fortalecimiento del tejido empresarial se transmite en mejores expectativas. Y en cuanto a tipo de cambio, es decir, que hay una expectativa de que van a haber unos flujos más importantes de dólares al país, así que el tipo de cambio se podría mantener donde está. No, yo no me atrevería, pues, ay, no, que vamos a meter dólar a 2.000. Pues no, eso es una ficción porque nuestro deterioro fiscal hay que pagarlo y eso también pasa factura, pero sí podríamos ver un dólar estable más o menos en estos niveles que lo estamos viendo. O sea, que se mantengan sobre los 3.500. 3.500, 3.600, que se sigan moviendo ahí, pero ya no, que no hayan agravamientos o que no se agrave tan dramáticamente con movimientos lateralizados como los de los gobiernos de izquierda, que vemos que son primas de riesgo gigantescas que hacen que el tipo de cambio se dispare. Entonces, mayor confianza, una mejor expectativa del futuro, hace un mejor comportamiento de los inversionistas y un atractivo para poder captar inversión del extranjero. Ahora que ya sabemos como estos datos, que por cierto ya ahí no es vidente, aquí no tenemos Aquí es de lo que se puede ver, lo que es expectativa. Expectativa, una especulación, llamémoslo a la larga del mercado bajo, pues lo que ustedes pueden identificar. Para las personas que nos encanta comprar dólares, por ejemplo, yo hago el DCA, que es la estrategia de ir comprando todos los meses de a poquito dólar. En este momento yo también hasta he sentido esa presión, fue pucha, ¿será que paro? Porque entonces, rico que sube, pero hijo de pucha, y los que estoy comprando, pero y los que de pronto se me bajan, ¿o qué? ¿Cómo lo verías tú para la gente que compramos dólar? ¿O será mejor seguir acumulando? Eso ya depende de cada inversionista, de cómo tenga su cesta de activos y su balance, pero en general el dólar se compra como un activo refugio. Si se espera que un deterioro de la economía de nuestro tipo de cambio, es decir, que la inflación comienza a aumentar, gobiernos de izquierda, pues lo lógico sí es cubrirse con una parte en dólares y otros activos fuera. Deshacerme de activos que, llamémoslo activos basura, por ejemplo, si un gobierno de Cepeda, si yo tengo acciones de Ecopetrol, ¿yo para qué me voy a quedar con eso? Me deshago de los activos basura y me hago unos activos mucho más sólidos que puedan resistir un poco más los metales. O sea, si gana Cepeda, ¿tú crees que deberíamos vender Ecopetrol? Es que sí, si usted no vendió con Petro antes, ya no es que haya ganado mucho tampoco. Si no vendió cuando ganó Petro, usted lo que ha visto es un deterioro en el comportamiento de su activo. Pero yo voy ganando con el Icolcap. Pero con el Icolcap, pues eso es toda nuestra bolsa. Yo sé Ecopetrol en puntual. Pero Ecopetrol tiene un gran peso en el ETF del Icolcap. Es grande. Entonces, por eso me dejas asustada. Pero en el Icolcap también tenemos Bancolombia, que hizo una gran liberó mucho valor. Celsi hace poco con la recompra. Hemos tenido a Nutresa. Entonces, esto compensa mucho otros factores. ¿Sí? Bueno, listo, no. Nada, esta es una recomendación de inversión. Es una recomendación de inversión. Recuerda que invertir conlleva riesgos y que rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros. Para evitar, sí. Bueno, pues el cuento es dólares. Yo digo, siempre es bueno tener una parte del portafolio en moneda extranjera y una moneda dura como el dólar. Así que siempre es bueno. Tampoco llenarse pues al 100% porque entonces asumes un riesgo cambiario, un riesgo internacional, que es asumir todo el riesgo gringo. Pues no, pero diversifica y siempre es bueno tener una parte de tus activos en moneda extranjera. Liquidez, ¿no? Liquidez en otra moneda que no sea la de nuestro país y yo, por ejemplo, tengo siempre una partecita. Porque nuestra moneda es basura, pues eso sí hay que decirlo. El peso colombiano no vale nada. El colombiano es pobre a donde vaya en el mundo. ¿Por qué? Porque es que nuestro tipo de cambio no es que sea muy bueno. Ok. Y mira que muchos datos o de personas que he visto en esas redes sociales que el peso cómo se ha valorado, que no sé qué, ¿tú qué dirías de eso? Que ha subido. Por ejemplo, el peso colombiano no ha aprovechado tan potentemente como lo ha hecho el real brasileño o el peso mexicano. La gente cree que es que el dólar está bajando porque... No. El dólar se está debilitando frente a todas las monedas del mundo. Frente a la libra esterlina. En general, el dólar. El dólar. Hay un índice que se llama DXY. En el DXY sigue el dólar frente a una cesta de monedas principales del mundo, que son libra esterlina, el yuan japonés, o yen japonés. El yuan japonés, el euro y el franco suizo. ¿Qué es lo que ha mostrado eso? Que como Estados Unidos le metió tanta liquidez después de pandemia para reactivar su economía y lo sigue haciendo ahora, ese montón de liquidez lo que hace es debilitar el dólar frente a las demás monedas principales. Es decir, no es que el dólar se debilite frente al peso, no. Se está debilitando frente a todas las monedas del mundo. Y el peso colombiano es una de esas monedas que, claro, obviamente muestra como esa fortaleza.
pero no es porque lo estemos haciendo muy bien nosotros, es porque allá lo hicieron muy mal, gestionaron muy mal a nivel de economía fiscal, pues a nivel macro, perdón, monetaria, de política monetaria, la Reserva Federal, y en Colombia no le sacamos el provecho que le pudimos haber sacado, como sí lo hizo el real brasileño y el peso mexicano. Bueno, pero el tema es que cualquier persona también podría llegar a hacer estos propios análisis porque nadie tiene pues la verdad absoluta, ¿no? Los datos Claro. están ahí, cada quien los interpreta. Y a propósito de eso, para eso están los cursos de XTV. Entonces les quería comentar que ustedes pueden adquirir gratis, en la descripción les voy a dejar un link para que entren al canal de WhatsApp de XTV, que está haciendo unas clases gratis para principiantes que quieren pues aprender a invertir en bolsa y empezar a entender esto con más propiedad y ver que pues tampoco es un monstruo, algo muy difícil. Sí, no. Es entender cositas básicas y para eso está el curso, para que puedan hacer parte de eso y gratis. Hay curso básico de cómo manejar la plataforma, cómo se lee un activo, qué es una acción, qué es un ETF, qué es un derivado financiero, los CFDs, y ahí tienen de todo para que arranquen, porque el que no arranca a aprender nunca aprende a hacer. ¿Tú qué opinas de esto que dice esta persona? Y es verdad que una persona entre más gana, más de derecha se vuelve. El dinero te derechiza, ¿Sí? Pero es una cosa, a ver, el dinero no te vuelve bueno ni malo. El dinero potencia lo que hay dentro de tu corazón. Una persona que es buena y consigue plata se vuelve más bueno, es decir, se vuelve empresario. ¿Por qué? Porque con más plata puede mejorar la vida a más personas y nadie le mejora más la vida a la gente que un empresario. Por eso ves que las personas que tienen plata se convierten en empresarios y luego vuelven y montan otra empresa y más bueno se vuelven. Ahora, si una persona es mala, el dinero no la convierte en mala, no, potencia eso porque tiene más herramientas para hacer el mal a los demás. Entonces nos encontramos dos tipos de ricos. Tenemos los ricos como Soros y tenemos los ricos como Elon Musk. Los ricos como Elon Musk son personas muy buenas que entre más plata ganan, pues más bien hacen. Starlink, Neuralink, Tesla, todas estas cosas. Y tenemos los otros ricos como Soros, que entre más plata tiene, quiere hacer más maldad, quiere impuestos a los multimillonarios para que nadie lo alcance. Es decir, yo subí a la torre de la fortuna y ahora que soy rico quiero tumbar la escalera. ¿Cómo la tumbo? Con mi impuesto a los ricos. Para que en la medida que alguien se vuelva rico, pues tenga más impuestos y no me pueda alcanzar. Pero yo ya estoy protegido. No es que si el dinero te vuelve, no. Si quieres tener dinero, tienes que ser de derechas. Porque solo la derecha apoya la actividad empresarial, cree en el libre mercado, en la competencia y en la importancia del individuo para que mejore su vida. Y la única forma de que te llenes el bolsillo es haciéndole la vida mejor a los demás. Para eso necesitas una empresa. No te digo que te montes una empresa, no. Gestionar tu vida como si tú fueses tu empresa. Y para eso necesitas un entorno institucional que favorezca las empresas, no que lo miren como el enemigo, como el lobo que hay que abatir o la vaca que hay que ordeñar con impuestos. No, no, que lo mire como lo que es, el caballo que tira del carro. Porque eso es lo que es el empresario, lo que es la libertad del comercio. Digo, si quieres conseguir dinero, hazte de derechas. No es que todas las derechas son buenas, no, no. Digo de derecha en términos económicos. Hombre, que apoyemos la actividad empresarial, el sector privado, que veamos las cosas como son, no como quisiéramos que fuesen. Que es que no hay nada gratis en la vida. Que cuando alguien te dice que algo es gratis es porque el precio sos vos, entonces ¿cuánto vale? Cuando el gobierno quiere hacer algo, menos puede hacer el ciudadano. Porque el sector privado se financia de vender bienes y servicios, es decir, solucionar problemas. El sector público se financia del bolsillo del ciudadano. Entre más hace el político, más hondo nos mete la mano. Y si más hondo nos mete la mano, menos plata vas a tener en el bolsillo. O sea que tú crees, según lo que nos estás diciendo, y no sé si te estoy entendiendo bien, entonces quien es de izquierda es muy difícil que llegue a consolidar un gran patrimonio, construir una gran riqueza. Solo los gobernantes de izquierda se vuelven ricos, sus votantes todos pobres. ¿Hay algún ejemplo de algún empresario que sea de izquierda? Soros. Soros, y bueno, es grande. Es multimillonario, él sí ¿Y él es es rico. de izquierda? Él es una persona que apoya mucho la iniciativa de izquierdas a nivel global. Pero él se volvió así una vez, fue rico, porque recuerda, el dinero potencia lo malo de tu corazón. No te lo volvió malo. Él no eres que era bueno y el dinero lo volvió malo. No, él era malo y el dinero lo potenció y ahora puede ser más malo. Por ejemplo, quienes son ricos en los países de izquierda, los gobernantes de países de izquierda, pues sus votantes todos son pobres. Ahora, ¿quiénes se hacen ricos en los países de libre mercado? No solamente el ciudadano, los empresarios, sino todas las comunidades circundantes que estén ahí. Porque una cosa es crear riqueza para todos y otra cosa es creer que todos estemos igual. No es lo mismo que todos estemos mejor, libertad económica, derechas, a creer que todos estemos igual, Cuba, Venezuela. Esta es otra pregunta que me hicieron y es ¿qué parámetros debe saber un colombiano para saber entonces cuándo comprar o cuándo vender? Entonces como que ahí sí ya háblanos en líneas generales para que el que quiera de verdad tener una parte en dolarizado sus ahorros. Hablamos del ciudadano que sencillamente compra, inclusive a veces compran en casas de cambio, pero bueno, sí. Compra sus dolaritos, los tiene, espera, pero entonces sobre todo eso para saber, oye, porque hay gente que dice, no voy a esperar a que baje, no voy a esperar a que suba.
Entonces, ¿qué parámetros debo tener en cuenta para decir, ve, puedo Como comprar ciudadano a ahorita? pie. Porque la gente siempre anda esperando a que caiga y cayó y nunca compró. Un factor importante para economía a pie. El que no sabe que bueno, tengo una plática y no sé si comprar dólares ya o más adelante. Lo importante es, si no tiene ni idea, vaya haciendo compras parciales. Parciales. De a poquito, de a poquito, de a poquito, ahí va acumulando. Si ya puede tener un poquito más acceso a información, sí es importante que esté actualizado del rumbo del país, cómo le está yendo a la cosa. Le voy a decir una cosa, si se pega gana, hágase a dólares de una vez, que va a ser una de las mejores inversiones que puede hacer. ¿Por qué? Porque el deterioro económico y fiscal de este país va a ser tan drástico y tan rápido que el tipo de cambio reacciona muy, muy rápidamente. Pero si gana Abelardo, si ganan por el otro lado, pues entonces podemos mirar a ver compras parciales para protección parcial y cosas. Yo te voy a decir algo, de buena papa. Mira que siento que esto mismo, y no tengo ninguna inclinación, solamente es como por aclarar, siento que esto mismo se hablaba cuando en su momento estaba Petro, que cuidado con el dólar, y si me lo dices a mí que no soy experta en el tema, pero sí compro, lo que vimos más bien que sí hubo una caída como tal en el precio de la divisa. Entonces, ¿cómo podríamos interpretar lo que ya pasó con Petro versus ahorita? De hecho, mira que esa es la pregunta que alguien te quería hacer y es, ¿por qué el dólar no subió a 7,000 pesos como muchos economistas habían pronosticado cuando Petro ganó las elecciones? Bueno, yo sé que esto está muy interesante, pero es que la verdad que está bien largo y le tengo algo preparado a Yair y es mostrarle un video que tal vez tú no sepas, pero alguien te hizo un video en donde desmiente algunas cosas que tú estabas explicando de la inflación, entonces yo quisiera que eso lo viéramos en un próximo video. Vamos a verlo. Vamos a verlo, así que nos vemos en la segunda parte. ¡Chao! No se vayan.